cierto que dicen sin ciencia no hay futuro. Nosotras somos coordinadoras del área de investigación de Ciencia en tu Comunidad, las cuales, junto con toda la organización, empezamos realizando talleres de divulgación de las ciencias en el asentamiento humano Atariyacta, en el Agustino, con la finalidad de que niños y niñas, especialmente de sectores vulnerables, sean agentes de cambio en su comunidad. Pero justo este año, este 2020, para el área de divulgación y la creación, en el contexto de la pandemia y la nueva normalidad, se convirtió, a pesar de los problemas, se convirtió esto en una oportunidad, tanto para el área de divulgación y la creación de una nueva área que es la difusión científica. Así que hasta el momento, en el área de divulgación, hemos realizado talleres de ciencia virtuales para niños y niñas, no solo de Lima, sino se han conectado de otras regiones, gracias también a nuestros aliados. Por otro lado, contamos con un área dirigida a docentes del sector público y privado, donde brindamos cursos y talleres de plataformas y simuladores tecnológicos enfocados a la ciencia. Y también tenemos el área dirigida a jóvenes universitarios, donde realizamos webinars sobre metodologías de investigación científica. Y ahora, de aquí a unas semanas, estamos lanzando un curso enfocado a estos temas. Hace poco nos enteramos que fuimos uno de los 10 ganadores de protagonistas del cambio. Así que si necesita más información, saber todo lo que estamos realizando, visítenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube, donde también colgamos el material y todas nuestras sesiones, incluyendo en Twitter y LinkedIn. Como pueden ver en la pantalla, la Santanillate en el Agustino, donde se encuentran niños y niñas, si bien es cierto, pertenecientes a una zona vulnerable. Entonces, con ellos justamente, bajo el precepto de Sin Ciencia No Hay Futuro, realizamos la divulgación científica, que es experimentos que los niños puedan realizar y se puedan acercar a la ciencia. Como pueden ver en las imágenes, entonces tenemos dos áreas, como se ha explicado, de divulgación y de difusión científica, que no son lo... Y bueno, no gracias, pero debido a esta pandemia, se creó esta área de difusión científica. Y así es como se dieron, ¿no? En esta nueva normalidad se dieron diversos talleres y diferentes experiencias, ¿no? Inclusive aquí, la Municipalidad de Lima, cofundadoras de Ciencia en tu Comunidad, dieron una ponencia. Entonces acá pueden ver un poco de los chicos realizando experimentos, activando la ciencia en su casa, ¿no? Y no solo de Lima, del Perú. Tenemos bastantes aliados estratégicos, uno de ellos, Women Can Do, que empodera a las mujeres en este ámbito de la ciencia. Y aquí están otras colaboraciones y las plataformas que se tiene realizado hacer, ¿no? Para que dar cursos, presentación respecto a metodologías de la investigación.
Ofrecemos también los cursos virtuales y herramientas que los docentes pueden aprovechar debido a esta nueva normalidad. A modo de capacidades para todos los docentes de primaria y secundaria usando plataformas, ¿no? Como Peertic, Classroom, Classcraft, entre otras. Bueno, y felizmente, por todo el trabajo hecho, quedamos entre los 10 finalistas de protagonistas del cambio, por lo cual estamos muy contentos. Así que si desean, pueden seguirnos en todas nuestras redes, en YouTube, en Instagram, Twitter, LinkedIn, entre otras, donde colgamos material y también ponemos las ponencias y los coloquios que realizamos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con nuestra primera ponencia. Bueno, vamos a empezar con María Montes. Ya vamos a empezar con la señorita María Alexandra Alegría Cifuentes. Un poco respecto a ella, María es peruana, tiene 24 años, es bachiller en Ciencias de la Comunicación en la especialidad de Comunicación para el Desarrollo por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, Perú, y actualmente estudia los últimos años de la carrera de Psicología en la misma casa de estudios. Luego de culminar su formación académica en Comunicación Social, en el 2018 se desempeñó como pasante en la Embajada de Perú en los Estados Unidos de América, con sede en Washington, en el área de diplomacia digital, diseñando material comunicacional creativo para promover la cultura peruana en Estados Unidos y participando en la organización de eventos culturales y diplomáticos. En el mismo año fue aceptada por el competitivo programa de pasantes en la Organización de Estados Americanos, la OEA, y asignada en la Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros, brindando soporte y apoyo técnico y comunicacional en los distintos proyectos y misiones de la OEA en América. En el 2019 fue escogida, junto con 50 jóvenes líderes de todo el mundo, para ser becaria de la Universidad de Pittsburgh en Heidelberg Global Academy for Leadership and Civic Engagement, por sus iniciativas y liderazgo en distintos proyectos sociales, siendo la única representante en el Perú en ambas ocasiones. Trabaja como consultora y responsable del área de comunicación estratégica en la ONG Consultores en Planificación COPLAN, organización comprometida con la promoción del desarrollo y fortalecimiento de la democracia y ciudadanía en Latinoamérica.
Actualmente es promotora social de la Red de Soporte del Adulto Mayor de Alto Riesgo y Personas con Discapacidad Severa para la Prevención y Control del Coronavirus, en este grupo tan vulnerable. Implementado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú en el marco del estado de emergencia generado por esta pandemia. Sin más que decir, empecemos con María. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches con todos. Parece que hay un pequeño inconveniente con el PPT, pero bueno, creo que para mí es un gusto primero agradecer a Ciencia en tu Comunidad por esta invitación tan cordial que nos han hecho a todos, no solamente a mí, y más que seguro que los ánimos para cada uno de nosotros son amplios. Entonces, bueno, sin más preámbulo, no sé si es que Yasmín, me escuchas de repente, puedes proyectar el documentito que te he pasado, es un PDF, para que se pueda anotar, por favor. Claro. Por favor, sí, para que se puedan ver bien los títulos. Muchas gracias, Yasmín. Bueno, entonces, claro, mientras Yasmín nos va apoyando con este tema, comentarles, ¿no? El tema que me ha tocado a mí es justamente las bases de bases académicas, ¿no? Bases de información. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, en realidad el tiempo es muy corto, cada uno de nosotros tiene solo 10 minutos para responder a su tema, entonces voy a intentar ser lo más concisa posible. Entonces, en el tema de los datos, muchas personas toman a la ligera o quizás no hay la suficiente información como para poder empaparnos un poco más del tema. Pero vamos a hacerlo de esta manera. Una base de datos, para empezar, es aquel conjunto de información, ¿no? Que está en realidad, engloba bastante, por ejemplo, revistas. A ver, no sé si están las diapositivas, Yasmín, sino para dar el comienzo de una vez. Les comento de lo que nosotros llamamos el fenómeno de infobesidad. ¿Qué es la infobesidad? En sí, la infobesidad, como se han podido dar cuenta todos ustedes, actualmente, y bombardeados de información. Tenemos distintas fuentes, y hago aquí el hincapié de las comillas porque no necesariamente todas las fuentes son iguales. Y bueno, no sé si se ve la diapositiva todavía, pero algo que nos podemos dar cuenta es que aquí, por ejemplo, hay un vacío de las redes sociales. Creo que muchos de nosotros nos hemos topado con las llamadas fake news y creo que también no somos ajenos a la realidad, por ejemplo, de lo que estamos de este tipo de disyuntivas de la medicación que se tiene que tomar contra el COVID para prevenirlo, para combatirlo. No solo hemos sido testigos de diferentes noticias falsas a lo largo de nuestra historia, no solamente a nivel Perú, sino a nivel internacional. Entonces, este fenómeno es el que nosotros denominamos obesidad, rodeados de todo ese tipo de información. ¿Y por qué es que yo empiezo con esto? Quise empezar con esto para poder poner en contexto justamente esa falta de verificación, ¿no? Que muchas personas recaen, muchas personas a veces por el tema de no ver o simplemente no, del tiempo, entre comillas, no lo hacen, no verifican la fuente. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en nuestro tema. No sé si me puedes apoyar, por favor, para que lo puedan visualizar. ¿Se logra ver? Bueno, entonces iremos avanzando. Vamos a ir avanzando entonces en lo que son, bueno, ya hemos hablado un poquito en el que nos estamos desenvolviendo ahora, este exceso de información, y ahora vamos a continuar en lo que vendría a ser la estrategia de búsqueda. Estrategia de búsqueda. Una estrategia de búsqueda es aquel procedimiento que permite recuperar información. ¿Y para qué vamos a recuperar información? Justamente nosotros damos información cuando a nosotros nos interesa un tema, iniciar algo. En este caso, estamos hablando de un contexto de inicio de un proyecto de investigación o una tesis. Este tema es bastante importante. ¿Por qué? Cuando nosotros empezamos en el mundo de las tesis, quizás muchas de las personas que están dentro de la audiencia, ahí están, creo que ahí están las diapositivas, vamos a esperarlas. No, todavía no. Muchas de las personas que están empezando este mundo quizás sombrío, personas les da un poco de miedo el mundo sombrío de las tesis, justamente se topan con esta barrera. A muchas personas todavía un poco de miedo de hacer teórico.
sobre todo elaborarlo de una manera correcta y adecuada. Entonces, justamente aquí es donde viene el rescate de la estrategia de búsqueda, ese procedimiento de recuperar información haciendo un descarte. Aquí llamamos el descarte es decir, ¿no? Si es que esto me sirve o no me sirve. Ahí está, creo que ya lo tenemos. Ahí está, perfecto. A ver, no sé si podemos avanzar hasta la diapositiva 3, por favor. Ya pasamos esto. Y la tercera. Ahí, perfecto. Muchas gracias. Listo, aquí tenemos la estrategia de búsqueda. Bueno, como les comentaba, es el procedimiento que nos permite recuperar información, hacer un descarte. ¿Y por qué lo hacemos? Por una necesidad o interés. Si hablamos de un término más coloquial, podría ser una necesidad si estamos en búsqueda de noticias, simples noticias, ¿no? Vemos si una noticia es verdadera o falsa, investigamos y nos damos cuenta si sí o si no. En el caso del interés, pues puede ser el tema de que tú quieras hacer un proyecto de investigación con impacto o simplemente empezar a hacer tu proyecto de tesis. Continuamos, por favor. Ahora sí, ¿cómo es que yo elaboro mi estrategia? Bueno, el primer paso para elaborar esa estrategia de búsqueda, pues, es ver el tema. ¿Sobre qué quiero hacer, por ejemplo, ¿no? Mi tesis, mi proyecto de tesis? Algo que es muy importante y que seguro los diferentes ponentes les van a mencionar, es justamente tiene que ser un tema que te apasione, porque obviamente estamos hablando de una tesis, ¿no? Y al final, cuando termines todo tu proceso y ya tengas todo aprobado, pues vas a tener que sustentarlo, y vas a defender algo que a ti no te interesa. El periodo de tiempo también es muy importante, ¿no? Saber en qué periodo de tiempo vas a desarrollar y aplicar el proyecto, o qué tipo de información, o en qué periodo de tiempo quieres buscar esa información. El rango geográfico, si quieres buscar información internacional o local, y también el idioma, del idioma. Continuamos, por favor. Listo. La otra parte que quería compartir con ustedes es la elección de las palabras clave. De hecho, cuando hacemos nuestros proyectos de tesis, bueno, de hecho ya sería el borrador de tesis, en algunos esquemas, claro, nos piden la elección de palabras clave y muchas personas recién en ese momento dicen, bueno, a ver, ¿qué he hecho en mi tesis? Voy a seleccionar cuáles van a ser mis palabras clave. Cuando esto debería ser punto de partida de nuestra investigación. Una vez que ya tenemos tema, ya hemos identificado ese tema que nos apasiona y el cual queremos investigar y sobre todo el cual queremos aportar más, porque en realidad eso es lo que la razón de ser de cualquier proyecto de investigación, no solo en el hecho de sacar una tesis, sacar tu título y ya está. Entonces, una vez que lo tenemos que sintetizar, tenemos que, digamos, un tema gigantesco, intentar identificar aquellas palabras que lo sintetizan de la mejor manera. Una vez que tenemos estas palabras clave, pues justamente aquí hay un tip que son las ecuaciones de búsqueda. Tenemos algunos operadores. Quizás algunos de ustedes los conocen, pero voy a hacer igual la mención en esto. Tenemos el AND, el OR y el NOT. Algo que yo recomiendo bastante es que, bueno, quizás a algunos no les gusta mucho el inglés o no les gustan los idiomas, pero creo que todos tenemos a la mano un traductor, entonces algo que yo recomiendo bastante para tener mayor alcance en una investigación y simplemente googleando, es que ya, tienes identificado tus palabras clave y te puedes ir al traductor y las puedes traducir. Y yo te sugeriría que puedes hacer tu búsqueda en inglés. Creo que ahí tenemos un poquito más de alcance. Entonces, usando esos operadores, por ejemplo, si tenemos una iniciativa, ¿no? Yo quiero hacer mi tesis de repente en lo que es la ética y la política, la ética y la política peruana, o en la política internacional. Entonces, identifico mis palabras clave y el AND me ayuda a reducir y sobre todo especificar nuestra búsqueda. Entonces ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Ética and, política and, y por ejemplo, moral. Ahora, pasando al OR, el OR nos ayuda a ampliar nuestra búsqueda, ¿sí? Eso quiere decir, si yo quiero buscar algún tema, como dice el ejemplo, de psiquiatría y psicología, entonces, en vez de poner el AND, que sería lo más lógico, tenemos que poner el OR, ¿sí? Listo. Continuamos. También tenemos el NOT. El NOT obviamente excluye un término específico. Por ejemplo, si yo quiero que todas las investigaciones que me salgan en la búsqueda sean de antropología, toda antropología porque es mi campo, entonces, y no quiero nada de sociología, toda biología, pues le pongo sociología. Siguiente, por favor. Ya. Aquí, a lo que veníamos. Las bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos son aquellos recursos de información, y vale decir, ¿no? Académica y científica,
Y usualmente las bases de datos comprenden artículos, actas de congresos, capítulos de libros. Es más, en el caso de ciencia podemos encontrar también patentes. En esta imagen podemos ver algunas. ¿Y cuáles son los objetivos de estas bases de datos? En realidad lo que estamos buscando cuando hay una base de datos es apoyar la producción de nuevo conocimiento. ¿Y cómo es que apoyamos la producción de nuevo conocimiento? Como esto, es muy, al menos en un proyecto de tesis, es bastante importante lo que vendría a ser los antecedentes. Es cierto, el proyecto de tesis busca ser innovador, busca ser nuevo, busca generar nuevo conocimiento también. Pero siempre, al menos en los proyectos de tesis, la mayoría de universidades optan por decirte, ¿no? Cuando tienes tu proyecto, que cites por lo menos 3 antecedentes para que estas sean las bases para tu investigación. Entonces, ¿dónde es que podemos encontrar estos antecedentes? Justamente en las bases de datos. Y algo que a mí me gustaría añadir es que precisamente en las bases de datos es donde tenemos que buscar estos antecedentes. Y en los libros, o sea, las fuentes bibliográficas, pues podemos encontrar, por ejemplo, más ampliación de los temas. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, resumiendo, nuestros antecedentes los podemos encontrar en las bases de datos. ¿Y por qué los podemos encontrar en las bases de datos? Bueno, algo que tenemos que tomar en cuenta, para ya sintetizar un poquito más, es que cuando nosotros buscamos unos antecedentes, hay que intentar que sean lo más nuevos posibles, máximo en un rango de 5 años, máximo, ¿no? Digamos, ahorita estamos en el 2020 y digamos que ahorita estás haciendo tu proyecto de tesis, lo que yo recomendaría es que busques antecedentes, eso quiere decir, ya sea también tesis que te pueden ayudar bastante, o artículos científicos a máximo hasta el año 2015. Hay algunas universidades que son más estrictas con este rango, pero en realidad eso es lo que se aconseja, ¿no? Y porque en realidad en estas bases de datos encontramos lo último, aquellas instituciones que están trabajando quizás en el tema de investigación en el que tú estás interesado, y también ves quiénes publican, ¿no? También puedes ver el margen de cuántas veces un artículo ha sido citado, eso te sirve bastante para ver si el tema ha sido tocado en profundidad, ¿no? Y hay bastante información como para armar un marco teórico sólido y consolidado. Listo. Y bueno, el otro objetivo es proporcionar las métricas de información, ¿no? Básicamente sobre las características de la producción científica. ¿A qué me quiero ir a este lado, no? Hemos hablado de los antecedentes y aquí, por ejemplo, justamente hablando de esta coyuntura en la que todos estamos aquí agrupados, ¿no? Con esto del coronavirus, pues justamente nos permite tomar decisiones informadas. Hay un fuerte repositorio de conocimiento al cual podemos ir y acudir para poder tomar una decisión informada respecto, por ejemplo, ¿no? A qué medicamentos tenemos que tomar. Obviamente, si esta enfermedad, por ejemplo, es algo nuevo, a todos nos ha agarrado de sorpresa, pero obviamente han habido, por ejemplo, estudios que han podido hacer o comprobar la eficiencia de algunos medicamentos, ¿no? Y en realidad justo ahorita estamos en un periodo en el cual se ve bastante lo que es el método científico, que creo que todos nos han enseñado en el colegio, lo que es ensayo y error, ¿no? Entonces, es precisamente ese otro objetivo que tienen las bases de datos. Continuamos, por favor. Ya. Bueno, en realidad es importante, es algo subjetivo, es algo muy subjetivo porque va a depender bastante de tu campo de acción. Como lo dijo Yasmín al inicio, pues yo soy más del campo sociales, pero igual he intentado hacer una especie de compendio de las más importantes, las más conocidas quizás. Y bueno, aquí también, por ejemplo, pueden ver, ¿no? Seguro algunos ya los conocen, son familiares para ustedes. Por ejemplo, voy a comenzar con el Web of Science. El Web of Science contiene bastantes datos bibliográficos de diferentes revistas, es multidisciplinario, y en realidad ahí el idioma base es el inglés. Creo que la mayoría de las bases de datos más prestigiosas están en inglés, entonces ahí nos puede ayudar bastante si no sabemos inglés el traductor, ¿no? El ProQuest, que creo que también está ahí, si está ahí, abarca todas las áreas, ¿no? Y ofrece un acceso a 21.000 revistas, y también el idioma principal es el inglés. También tenemos el famoso Scopus. En el Scopus encontramos 18.000 revistas, más o menos, y ahí la particularidad del Scopus es justamente el Shimago, ¿no? Tiene 2 métricas que pueden ver el tema del factor de impacto, ¿no? Ahí puedes ver, por ejemplo, cuántas personas han citado
este artículo. Entonces, resulta muy interesante el Scopus. Después también tenemos, bueno, ahí también está el EBSCO, pero en el EBSCO hay que tener cuidado, ¿no? No es una base de datos. El EBSCO es un conjunto de bases de datos y engloba diferentes bases de datos, ¿no? Es como una especie de buscador en el cual puedes, bueno, usando los comandos que ya les mostré anteriormente, podemos hacer una búsqueda efectiva, ¿no? Y obtener los resultados que queramos. También para los que estudian psicología, el Psicodoc es una base de datos muy buena porque engloba diferentes artículos de bastantes países y también pueden encontrar incluso algunos en español. Y el PubMed, pues que justamente va al tema de medicina, ¿no? Y ciencia. Continuamos, por favor. Ya. Estos los he catalogado por las más populares porque tienen una razón de ser. Tenemos el Redalic, el Cielo y el Dianet. Estoy más que segura que, por ejemplo, cuando te han dejado hacer una monografía, te han dejado hacer algún trabajo de investigación no tan profunda en la universidad y has googleado simplemente lo que te dejaron y te han salido algún artículo o alguna información en alguna de estas tres bases de datos. Es lo más probable. Estoy segura que los has visto. ¿Y por qué las he considerado en esta lista? Porque justamente estas tres engloban artículos científicos, información muy importante, y lo diferente aquí es que aquí ya estamos hablando de algo más local, porque engloban artículos de Latinoamérica. Por ejemplo, para empezar, por ejemplo, la Redalic tiene artículos de España, Portugal, América Latina y también del Caribe. El Cielo tiene también especialidades en el área de salud y también abarca ciencias sociales y obviamente también abarca lo que es Latinoamérica. Y por último tenemos el Dialnet, que tiene algo de 9.000 revistas científicas españolas y latinoamericanas. Y en ambas, las tres, su idioma principal es el español. Entonces son muy amigables. De hecho, como les decía, es más que probable que ustedes han encontrado material aquí. Siguiente, por favor. Ya. Y bueno, ya justo ahorita estoy chequeando el tiempo porque tenemos el tiempito ajustado a cada uno de los ponentes. Y sé que van a adquirir más conocimiento con el ponente que viene. Las bases de datos, como les dije, contienen información y quiero hacer hincapié en ellas, relevante, actualizada, que es muy importante, actualizada, precisa, contrastada, eso quiere decir que ha habido un método científico de por medio y de calidad. Entonces, si la pregunta es, ¿dónde es que yo puedo encontrar una información actualizada de mi campo de acción, mi tema o mi carrera? Pues aquí tienen la respuesta, ¿no? Son las bases de datos. Ahí es donde podemos encontrar toda la información que necesitamos. Bueno, esto sería, digamos, en cuanto al tema en sí. Y como saben, bueno, este coloquio es un coloquio, entonces yo también me gustaría verles un poco de lo que es básicamente mi experiencia. Digamos, mi experiencia investigando y también como ex estudiante de universidad. Entonces, para que podamos familiarizarnos un poco. Bueno, entonces no sé si podemos seguir con la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Estoy segura que han visto, bueno, los que no lo conocen, se los presento, este es el famoso Sci-Hub. Bueno, ¿qué es el Sci-Hub? El Sci-Hub tiene una historia bastante interesante, y yo lo ponía ahí arriba, ¿no? Amigo o enemigo. Es bastante subjetivo, porque yo les comento, la mayoría de bases de datos que les he mostrado al inicio de todo esto, tienen una suscripción. Y no solo una suscripción, de hecho, si, digamos, tú no estás suscrito, y entras a la base de datos y quizás encuentras el libro perfecto para hacer tu investigación. Tiene todo lo que necesitas, ¿no? Ajustar por el abstract, por el título, por el índice quizás. Dices, bueno, este es el libro. O quizás encuentras un artículo científico que justo te sirve de antecedente para tu investigación. Estuviste buscando por muchos días, 3 días, una semana. No encontraste y encontraste, hiciste tu eureka, pero vaya, necesitas pagar una suscripción o necesitas pagar un derecho para poder descargarlo. Y de hecho esto es un artículo en los muchos que vas a necesitar. Es cierto que hay algunos que te ofrecen acceso libre, eso es verdad, pero no todos. Y la mayoría de los artículos, la mayoría de las bases de datos, como les habían indicado, necesitan una suscripción. Ya. Voy a dejar ahí en este punto y voy a hacer un pequeño paréntesis para seguir complementando mi experiencia. Algo que me gustaría recomendarles bastante
y basándome en la propia experiencia les digo, sean curiosos con los beneficios que les ofrecen sus universidades. Sean muy, muy curiosos. ¿Por qué les digo esto? La mayoría de universidades que han obtenido el licenciamiento de las unidades, estoy hablando a nivel Perú, ¿no? Y si es que alguien nos escucha a nivel internacional, si en tu universidad pues han obtenido algún tipo de licenciamiento que acredita que tu universidad es de calidad, la mayoría tienen suscripción a estas bases de datos. Muchas tienen suscripción con el ESCO, muchas tienen suscripción con el Scopus, con el Web of Science. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este tema de la investigación ha sido muy dejado de lado. Creo que todos podemos ser conscientes y hacer un poco de mea culpa que el 80% de estudiantes peruanos, quizás, es una estadística aproximada, porque estoy segura que aquí en el público hay personas que sí les apasiona la investigación o están interesados en empezar en este mundo, solamente se han topado con la investigación cuando llega el momento de titularse o cuando llega el momento de sustentar una tesis y dices, bueno, investigación. Quizás viste el curso en primero o segundo año de tu carrera, metodología de la investigación, y hasta lo hiciste de mala gana. Simplemente hiciste un trabajo por aprobar y bueno, ¿no? Pero creo que no se trata de eso. Creo que en este contexto nos vamos dando cuenta de lo importante que es hacer investigación, y lo importante que es que tú desde niño despiertes ese deseo de poder saber más y de poder indagar de las cosas. Si no hay un porqué, ¿por qué yo no puedo encontrar ese porqué? Entonces, como les decía, la mayoría de universidades maneja estas bases de datos. Ahora creo que no va a ser posible, pero ya cuando se levante todo esto, podrían darse un salto por su biblioteca, la biblioteca de su universidad, y preguntar. Y estoy más que segura que la persona que los va a atender les va a atender de muy buena gana, muy emocionada, diciéndoles, sí, mira, tenemos acceso a esta base de datos. No todas las universidades tienen acceso a las mismas bases de datos, ojo, es cosa de que ustedes mismos hagan su búsqueda y vayan ustedes mismos a preguntar o encontrar en la página de la universidad. Pero lo que yo les quería comentar era que no desaprovechen esa oportunidad que les da su universidad de acceder con su código, porque usualmente se usa el código de la universidad, o cada universidad tiene su propio protocolo para acceder a estas bases de datos. Y aprovechen que son estudiantes, que puedan tener libre estas bases de datos. Son muy pocos los que se enteran o son muy pocos a los que les interesa. Y sería muy bueno que ustedes sean muy pocos. Y bueno, fin del paréntesis y continuando con nuestro amigo o enemigo de Sci-Hub, hay una manera muy sencilla de poder acceder. Imagínate que, bueno, ya eres egresado, no tienes todavía ya terminaste la universidad. Y bueno, ¿no? Como la universidad, los egresados nos dice, bueno, amigo, ya te eduqué, hasta aquí nomás tu membresía con nuestra universidad. ¿Cómo se llama? Ya no tienes accesos. Uy, ¿ahora qué hago? Ya no puedo hacer datos que yo podía entrar cuando era estudiante, por eso les decía que lo aproveché. Bueno, este es un escape, el Sci-Hub es un escape para las personas que pueden pagar los 20 o $160 que cuesta una suscripción o simplemente bajar un libro del Scopus u otra base de datos que ya he mencionado. ¿Ya? Entonces, este Sci-Hub es un escape porque yo les voy a mostrar, no sé si pueden leer lo que dice Digital Audio Identifier System. ¿Qué significa estas siglas? ¿Alguien sabe? No sé si lo pueden colocar en el chat. Aunque creo que la respuesta está ahí escrita en el pantallazo. Bueno, este es el famoso DOI. Y el DOI nos puede ayudar bastante, justamente, y es muy amigo del Sci-Hub. ¿Por qué? A ver, vamos a ir a la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Justamente cuando nosotros hacemos una búsqueda, ahorita el tiempo no me va a dar como para hacer una búsqueda en vivo y mostrarles exactamente cómo funciona, pero voy a intentar ser lo más clara posible. Ya, miren, usualmente cuando nosotros buscamos un libro, como les había dicho, ya, encontré el libro que justo se ajusta a mi investigación, es exquisito, lo quiero. Pero, uy, no, miremos el precio, $12. Y eso que este libro está barato, he encontrado de mucho más precios, he encontrado hasta de 160. Pero bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo se ve una interfaz de una de las bases de datos que les he mencionado. Entonces aquí tenemos, ¿no? Journal Article, aquí, bueno, tenemos nuestro libro, dice, ¿no? Lean online.
Aquí, por ejemplo, tenemos la versión online, pero usualmente las versiones online solamente nos permiten ver el abstract y 2 páginas. Y siendo sinceros, de un libro de 300 páginas, ver 2 páginas creo que no nos ayuda mucho. Ya, entonces usualmente vamos a ver, ¿no? Aquí el volumen, el autor, la serie, el año, publicado por quién, y esto es lo que nos interesa, el DOI. Te pueden fijar que es un código, ¿no? Dice 10 punto, usualmente empiezan así, con el 10. Ya, entonces lo que nosotros hacemos, por ejemplo, este libro lo he sacado de eStore, que es otra base de datos. Nosotros lo que tenemos que hacer es copiar este número, sin el DOI, solamente el número. Lo copiamos. Regresamos, por favor, a la otra diapositiva, a la de arriba. No sé si me puedes apoyar, por favor. Ya. Y lo vamos a colocar aquí, en la barrita que dice Enter URL, DOI, y bueno, la vista ya no me alcanza, pero bueno, lo vamos a colocar justamente ahí. Una vez que colocamos el DOI ahí, también puedes colocar la URL, ojo, pero tendrías que probar, ¿ya? Bueno, y le ponemos Open. Una vez que le ponemos Open, maravillosamente te va a abrir toda la información del artículo o del libro que tú querías, sin pagar. Sé que a muchos les puede causar gracia, pero miren, yo les cuento, la persona que creó esto es una mujer. De hecho, esta persona ahorita está como que siendo, o sea, el gobierno de Estados Unidos, porque es la mayoría de revistas, ¿no?, que provienen de ahí, la están buscando. Y dicen, ¿dónde está? Les cuento que está en Rusia, por eso es intocable. Entonces, Alexander Elbakian creó el Sci-Hub. Y justamente creó este Sci-Hub por esta indignación que seguro muchos de ustedes se van a topar en este camino de la investigación, de decir, ok, ya encontré mi libro, ya está, aquí está. Le pongo leer una página. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo me lo descargo? Entonces, en base a todo esto, ella le parecían excesivos estos precios, ¿no? Y no le parecía justo el hecho de que se cobre por acceder a información tan valiosa, tan importante para poder seguir contribuyendo a este camino de la ciencia. Entonces, pues ella creó esta página. Y gracias a ella, en realidad, podemos acceder a mucha información, mucha información solamente sabiendo este tema del DOI y colocando el URL. Alguna particularidad ya para cerrar este tema del Sci-Hub, es que usualmente el Sci-Hub muda de servidor, o sea, a veces es www.sci-hub.tw, o son diferentes países los que tienen la nomenclatura al final, porque justamente por este hecho de que está pues el tema del gobierno y esas cositas, entonces muda usualmente, ¿no? Pero simplemente colocando Sci-Hub, y van a ver, pones Sci-Hub y te salen un montón de letras rusas al costadito, ese primero que te sale, ese es. Es una herramienta muy útil para las personas, como les dije, ¿no?, que quizás no tienen acceso a estas bases de información a través de sus universidades o de sus entidades. Usualmente, si ya tú inicias una maestría, otra vez tienes el beneficio de la universidad que te está cosiendo. Por eso les decía que hay que aprovechar. Entonces, esto sería en cuanto a mi experiencia, estos atajos en la investigación. Entonces, simplemente para terminar ya en la parte que a mí me corresponde, primer punto, aprovechen, chicos, las oportunidades. El hecho de que ustedes, bueno, los que estén estudiando en la universidad, aprovechenlo, por favor, revisen, indaguen a qué base de datos tienen acceso a dar. Y quizás hasta si tu universidad no tiene mucho acceso a base de datos, puedes tener un amigo que tenga, por ejemplo, yo sé de buena fuente que la Pontificia Universidad Católica del Perú alguna vez me tocó apoyar una investigación con un profesor que justo estaba trabajando allí. Para mí fue el cielo, porque él me facilitó el acceso para poder abrir estas bases de datos, y la PUC tiene acceso a bastantes bases de datos. Entonces tenemos los amigos, tenemos esta red de contactos que nos puede servir para poder tener, en el caso de los que van a iniciar un proyecto de tesis, un marco teórico poderoso, y aquellas personas que van a hacer algún proyecto de investigación, pues un proyecto de investigación que realmente valga la pena, y no solamente te beneficia a ti, que beneficie a la sociedad. Entonces creo que por mi parte eso sería todo. No sé, Yasmin. Muchas gracias, María, por tu excelente ponencia. Hay muchas felicitaciones en el chat y también acotaciones a la ponencia. Una pregunta que nos hace Diego Can es,
¿Qué tanto puedo confiar en un artículo publicado en una base de datos conocida? ¿Debo considerar también la procedencia, los autores, el laboratorio de trabajo de dicho Ya. artículo? Depende cuál es tu concepción de conocida. Si estamos hablando, por ejemplo, ¿no?, de un Scopus, un Web of Science, como les dije en la penúltima diapositiva, pues sí, usualmente los artículos ahí, que están en cualquier base de datos, son información contrastada, son información que proviene de estudios que en realidad, primero que tienen antecedentes científicos, porque tienes que tener una base para poder hacer tu proyecto de investigación, y segundo, que son información que han atravesado ese tema del método científico. También este tema que tú mencionas, la procedencia, los autores, los laboratorios de trabajo, va a depender mucho de tu campo de acción. Por ejemplo, ¿no?, en tu formación profesional seguro muchos docentes te han mencionado algunos autores que son referencia en cuanto a tu campo de acción. Entonces, si tú encuentras, según lo que tú sabes, según tu bagaje en tu carrera, ¿no?, o en tu campo de acción, sabes que este autor es conocido, pues sí, obviamente sí sería muy factible que puedas confiar en esto. El laboratorio de trabajo ya también va a depender de cómo es que tú estás familiarizado con tu campo de acción. Entonces, algo que también es muy bueno, en la investigación al menos hay que ser bastante humildes y bastante abiertos, porque primero aceptar que no todos sabemos todo. Eso es imposible. Entonces siempre van a haber personas que van a estar ahí, ¿no?, para podernos dar una mano, ya sea un docente, algún amigo de confianza. Entonces, por ese lado, si está en una base de datos confiable y prestigiosa, yo creo que sí, sí podrías confiar en eso. Muchas gracias. Y la última ponencia, porque lamentablemente el tiempo es muy corto, así que esperamos tenerte en otra ponencia, María. Pero bueno, Grecia Castro León nos pregunta, buenas noches, ¿cómo puedo asegurarme de que se ha hecho una buena traducción del inglés al español en los artículos? Ya, listo. A ver, en el caso del inglés al español, algo que tenemos que tener en claro es que o el artículo ha sido publicado en español o ha sido publicado en inglés. Hay algunas traducciones, pero al ser también, bueno, a ver, vamos a dividirlo por partes. Como le dije a la persona que preguntó anteriormente, estamos hablando de una base de datos que tiene prestigio, tiene ya trayectoria y es muy conocida como el Springer, no sé, el Scopus, el Web of Science. Ellos son usualmente personas que trabajan en este tema de la traducción. Ahora, yo les quisiera compartir ahorita rápidamente, no sé si me da el tiempo, una que yo uso bastante cuando yo hago el tema de traducción de inglés a español, porque me ha tocado hacer artículos de esta manera. Lo voy a colocar en el chat. A ver, voy a entrar desde es el DeepL.com. Entonces, no sé si ustedes tienen ahorita, no sé, acceso a algún dispositivo para que puedan. En mi opinión, el mejor traductor del mundo, que funciona con inteligencia artificial y es el más versátil, DeepL.com. A ver, un momentito, lo voy a compartir. Lo voy a compartir en el chat. El DeepL.com en el chat para que ustedes lo puedan conocer, porque creo que si cuando tenemos, sobre todo al menos en esta comunidad, ¿no?, de personas que hacemos investigación, creo que entre todos nos tenemos que ayudar, ¿no? Entonces, sobre todo ustedes que están iniciando, ya tienen un poco más de experiencia, lo voy a copiar tal cual, copiar y pegar. No sé si Yasmín me puedes ayudar, no, bueno, no sé si nos alcanza el tiempo, pero creo que mejor solamente lo voy a compartir en el chat, ¿ya? Para que lo puedan ver. Ya me ganó, creo, Gerson. Ahí está. Sí, Sí, justamente. Translate. Perfecto. En mi opinión, ese es el mejor traductor que existe. Si ustedes encuentran uno mejor que ese, bienvenido. Es más, yo les comento, ¿no? A veces yo, bueno, afortunadamente he la oportunidad de salir, ¿no?, a hacer mis pasantías, algunos estudios en el extranjero. Y yo les comento ya para terminar como experiencia, tener el dominio del idioma, pero siempre ocurre que a veces como que dices, bueno, ay, voy a redactar todo esto. Y es que es verdad, tú puedes tener el idioma del inglés o el idioma cristiano, pero no es tu lengua materna, al fin y al cabo. Y por ejemplo, haciendo postulaciones a becas, haciendo ensayos, el DeepL me ayuda.
bastante. Yo he tecleado mis textos, mis ensayos en español y lo ha traducido de una manera muy correcta, porque algo que yo hago cuando traduzco es que lo traduce y yo le doy una pasada para ver si hay problemas de sintaxis, hay algún problema de gramática, y yo les comento, mi experiencia con el DeepL es bastante buena. He encontrado les podría decir sin mentirles que el 98% es correcto, o el 99%. Entonces sí, ustedes hacen su app, porque en las tesis sí nos piden el abstract, entonces sí, háganlo con el DeepL, si tienen que hacer una traducción con, no sé, de algún artículo que ustedes van a publicar, o simplemente no les recomiendo que hagan para su tarea de inglés, por favor, porque eso es engañarnos, así que tienen que aprender, pero si es algo así, ¿no? Les recomiendo bastante. Bueno, muchísimas más gracias, María. Excelente ponencia. Gracias también a los participantes que han acotado, han ayudado. Y en realidad hay más preguntas, pero realmente el tiempo es muy corto. Así que esperamos en otra, como dije, tenerte otra vez para absolver más dudas y quizás extendernos un poco más en el tema. Súper interesante. Muchas gracias, María. Gracias a ustedes. Si estamos en contacto, cualquier cosa. Ahora vamos a continuar con Eduardo Sánchez Castro, quien va a iniciar su ponencia, y luego de eso habrá una corta interacción de ambos ponentes a modo de feedback o retroalimentación. Entonces, para presentar brevemente a Eduardo Sánchez Castro es biólogo genético tecnólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó un intercambio en la Universidad Autónoma de Barcelona, fue pasante como investigador en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa de Sevilla, donde trabajó con células madre. También estuvo en la Universidad de Chile en el Laboratorio de Genómica del Cáncer, donde trabajó en secuenciación de siguiente generación. En el Perú pertenece al Laboratorio de Genética de Enfermedades Metabólicas, donde ha estudiado también el cáncer. Actualmente trabaja en la Clínica Internacional NACLAC haciendo diagnósticos de COVID debido a este contexto actual. También cabe mencionar que es el director del Journal Club de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde él está haciendo la coordinación del Club de Células Madre. Y bueno, si desean consultar su canal de YouTube, él es cofundador del canal de YouTube de difusión científica Ciencia Papaya. Sin más que decir, los dejo con Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por haber organizado este muy bonito coloquio, muy interesante. Y bueno, para no alargar mucho la cosa, creo que voy a empezar rápidamente y bueno, luego podemos pasar a las preguntas. Antes de empezar, me gustaría aclarar de que si bien mi tema, voy a que cargue la pantalla completa. Si bien mi tema trata sobre se titula como tal citar o parafrasear, no voy a enseñar a citar en esta pequeña charla, en esta pequeña presentación, ¿vale? Sino es un poco el tema de discutir qué es mejor o cómo orientar este tipo de citado, ¿no? Para una investigación, para una tesis, ¿no? Siendo que el coloquio está orientado a eso, ¿no? Cómo empezar tu tesis científica, ¿no? Entonces, si pudieran confirmarme que ya se ve en completa, ¿seguro? Sí, ya. Perfecto, ahora se ve la pantalla completa, gracias. Ya, genial. Bueno, entonces ya está. Pueden verlo y empecemos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Citar o parafrasear, no? Bueno, primero que nada vamos a definir qué es citar, ¿no? Que es algo sencillo. Es referir, anotar o mencionar un autor, un texto, un lugar, etcétera, que se alega a algo que se dice o se escribe. Curiosamente, esto es literalmente una cita de lo que dice la Real Academia Española. Y tal cual acabo de citar lo que dice un libro, ¿no? El texto. Básicamente citar es darle reconocimiento al autor de algo. Puede ser tanto un texto, puede ser algo que uno realmente, puede ser una obra de arte, un dibujo, una foto. Es darle el debido reconocimiento a la persona o institución que ha generado este pedazo de conocimiento o arte, ¿no? Entonces, ¿pero qué es citar en ciencia como tal? Una vez que vamos a hacer una tesis o una investigación, pues básicamente estás haciendo el rol de científico. Independientemente
de que tu área del conocimiento no sea, digamos, una ciencia dura, no sea matemática pura, no sea biología o química, donde sea que estés haciendo una investigación, estás haciendo una labor de científico, pues vas a usar el método científico, y por lo tanto, pues, como científico que está haciendo al momento de hacerlo, es importante, digamos, respetarse mutuamente, ¿no? Y en pro de este respeto, las citas hace que se permita el reconocimiento de tu esfuerzo al hacer una investigación y el esfuerzo de otras personas al hacer la misma, ¿no? Ahora, nosotros en ciencia tenemos dos formatos favoritos, las normas APA y las normas Vancouver. Insisto, no voy a decir ahorita cómo es que se dice una u otra, pero básicamente la forma en la cual quién es el autor, en la cual mencionas en qué año se ha hecho un estudio, un trabajo, dónde se ha publicado, si en una revista científica, un libro, es el capítulo de un libro, o inclusive también estas normas sirven para citar entrevistas, ¿no? O sea, que tenemos ahí en la televisión, noticias de periódico, y en verdad casi cualquier cosa puede ser citable. Evidentemente hay que ver la valía del citar para, pues, efectivamente citarlo en una publicación científica o en tu tesis. Pero siempre puedes, digamos, ordenar y darle el reconocimiento debido a la persona o institución que haya generado el conocimiento. Pero no son las únicas. En realidad, hay un sinfín de normas para citar. Por ejemplo, tenemos también las normas ISO para citar, ¿no? Sabemos que ISO está muy relacionado a calidad, pero también tiene su propio formato de citas. Eso fue algo gracioso cuando a mí me tocó hacer la tesis, porque al menos en ciencia biológica normalmente lo que tú citas en Vancouver. La mayoría de revistas científicas tienen un formato, si no es Vancouver, es similar a Vancouver, donde básicamente las citas tienen un número, que pongas el apellido y de los autores en el texto, sino solamente pones uno, o sea, el número correspondiente, ¿no? Pero esto era lo destilado. Cuando hice la tesis, ya cuando estaba presentando el borrador y demás, resulta que leo las indicaciones de la universidad y no era en Vancouver, sino era en ISO. Algo muy gracioso porque ni los profesores sabían de ello. Así que una buena recomendación de cara a cualquier investigación, tesis que vayan a hacer, es primero chequear qué formato de cita desean que lo hagas, ¿no? Igual no es estrictamente necesario que lo hagas antes, porque más adelante voy a decir un par de recursos que podemos aprovechar para no tener problemas con ello, pero de todas maneras saber hacia dónde vas es importante. Y como les digo, estas pueden ser las más populares, un sinfín casi, estas tienen su propio formato de citas, así que hay que estar atentos a ellos. Son detalles menores, pero que igual hay que contar, ¿no? Bueno, ahora vamos un poco más con el tema de citas directas. ¿Qué me refiero con una cita directa? Es básicamente que alguien diga o escriba lo que otra persona dijo en su momento, tal cual, o sea, textualmente. Y acá podemos ver un poco de literatura y listo, ¿no? Ahí tenemos al buen diciendo que el progreso está en el cambio. Y también tenemos, pues, a Camus, autores favoritos que tengo, diciendo que puede parecer una idea ridícula, la única manera de combatirla es la esencia. Y esto, tal cual, en su momento, sea que lo hayan dicho en una entrevista, o sea como en el caso de Camus, que lo ha escrito en su libro La Peste, está escrito tal cual. Lo que uno está haciendo ahora al ponerlo en cualquier otro contexto, a hacer una referencia fílmica o estar queriendo dar un punto a favor, o sea, reforzar una idea con este tipo de citas, haciendo una cita igual, y esto no está en el formato ni APA ni Vancouver, pero el punto es que se copia tal cual lo que hay. Si hablamos de científico, probablemente estés diciendo de que, no sé, las plantas tienen clorofila en tal cantidad, o listo, puedes citar. El tema es cómo lo está diciendo, y si tú estás transcribiendo tal cual lo que ha dicho alguien, eso es una cita directa. Ahora bien, es un poco complejo hacer que cuadre correctamente una cita directa, y para ello existe lo que se llama el parafraseo. Ahora, parafrasear es también citar.
No hay que confundir de que como tú estás cambiando palabras, bueno, ya no estoy citando a alguien porque tampoco está ese conocimiento. Cogiendo una idea que alguien ya formuló y le estás parafraseando o reordenando, haciendo más cómoda para el tipo de texto que tú estás dando. Y por lo tanto, hay que entender que, por ejemplo, acá tenemos una cita directa, el plagio se define mejor como una actividad, la copia consciente de otros trabajos, pero puede ser un poco complicado ponerlo así entre comillas con este tipo de guión, y se puede escribir con que este autor afirma que el plagio ocurre cuando una persona copia el trabajo de otra consciente de lo mismo, y ya está. Hay una manera de decir lo mismo, y uno tiene la libertad como autor de tu trabajo de investigación, de tu tesis, de reordenar las ideas, pero de todo conociendo quién hizo la idea, ¿no? En este caso, John Suárez en 1998. Y bueno, esto igual va acoplado al formato de citas hecho para que en la parte de referencia se pueda poner, bueno, el apellido, el autor, el año, la revista, la página, todo lo que corresponda a ese tipo de citado. Y bueno, entonces vamos al punto. Entonces, ¿cuál es mejor? La verdad es que no hay una respuesta. Como la mayoría de cosas del trabajo científico, esto va a depender del momento que uno quiera introducir una cita. Para reforzar ideas, puede que una cita textual, o sea, una cita directa de una obra famosa, de un texto muy canónico, digamos, o sea, que sea una línea de investigación o que haya trascendido en la cultura, en el tiempo, porque hizo una ruptura, ¿no? Eso puede servir mucho para, por ejemplo, y es una buena manera de reforzar una idea o de contraponerla también. Puede inclusive ser el inicio de tu tesis, poner un concepto que tú vas a intentar bajarte también. O sea, puedes decir, no, bueno, esto ya actualmente no funciona, vamos a primero escribir lo que se sabía y vamos cambiado con el tiempo, por ejemplo, ¿no? Para eso podría servir muy bien una cita directa, pero para efectos prácticos, es que normalmente se ha acostumbrado poner una cita directa como está, y en ese sentido es mejor parafrasear para que tu redacción pueda ser más fluida. Pero hay una respuesta cuál es mejor. El parafrasear te da un poco más de flexibilidad, pero de todas maneras van a haber momentos en los cuales una cita directa se siente bastante atroz. Entonces, un poco ahí que entra nuestro criterio científico para atallar, decidir A o B. Pero bueno, ¿qué es lo realmente importante? Y esto es algo que yo ya creo que pueden ver venir. Lo realmente importante es citar. Y es que, como ya vengo diciendo, citar es reconocer que alguien ha hecho una labor científica, ha generado conocimiento, lo ha reunido, lo ha analizado, lo ha innovado, lo ha creado, y tú lo estás reconociendo, y por lo mismo, pues, es importante decir, bueno, yo acojo esta idea previa y estoy construyendo a partir de ello, pero quien lo hizo fue tal persona, ¿no? Entonces es sumamente importante nunca dejar de citar, y eso pasa mucho cuando uno es, digamos, investigador primerizo, que te acostumbras a tener 20.000 ventanas abiertas y vas leyendo de aquí, de allá, y tienes como que 80 artículos por acá, por allá, en físico, en internet, en PDF, ¿no? Entonces lees tanto que luego ya no sabes, tienes una idea muy clara, algo que te sirve mucho para tu investigación, pero no sabes de dónde vino. Y dices, bueno, ya ahí lo pones. No, en verdad, eso sí está muy mal, porque si tú vas a citar, tienes que tener conciencia. O sea, si tú vas a poner una idea, un conocimiento, tienes que tener cuánto estás sacando. Porque a su vez es importante validar que este conocimiento sea cierto. No es la primera vez en la historia, o sea, puede haber muchos errores en lo que se ha publicado. De hecho, a base en las preguntas anteriores, justo alguien preguntó respecto de si se puede confiar en un repositorio porque tenga renombre, y ciertamente un renombre te ayuda a, digamos, a que tengas una mayor visibilidad y que pueda llegar a ti esa información que ha sido filtrada una y otra vez, por ejemplo. O sea, la mayoría de repositorios con renombre tiene filtros. Sin embargo, hay que saber mucho del conocimiento, puede escaparse, o sea, puede que a pesar de los filtros nos llegue un conocimiento no necesariamente cierto.
sea por errores metodológicos, sea porque hasta ese momento era lo que sabíamos, pero luego se descubre que ya no, o sea por otros motivos, digamos, ajenos a la ciencia, por lo que no se puede confiar en un artículo o en un repositorio o en una revista solo porque existe. Es, oh, qué prestigio, solo porque es Science, solo porque es Nature, no es suficiente para que tú digas, bueno, sí, esto es verdad y punto, porque en realidad la ciencia siempre se está renovando. Y en ese sentido, también es importante citar para que uno pueda trazar de dónde está viniendo tu background, ¿no? Todos los conceptos previos, cuáles son tus cimientos, porque quizá, a lo mejor, ojalá que nunca pase a ninguno de ustedes, pero es posible que tu trabajo, que, no sé, si empiezas una línea de investigación y ya vas ya, y llega un momento en el cual descubres que todo está mal. ¿Y por qué? ¿Por qué no salen las cosas como se supone? Pues quizá había un error al comienzo en lo que tú habías citado al principio, lo que sentó las bases de tu investigación, puede que no haya sido interpretado correctamente, o puede que haya sido inclusive falseado. No es la primera vez en la historia que inclusive en revistas muy importantes se han pasado datos de manera inescrupulosa, ¿no? Entonces, sí que es valioso, importante tanto dar crédito como permitir esta trazabilidad de cualquier cosa que uno cite. Y bueno, por otro lado, es que no solamente es de gratis de, hay que apoyar, sino que aparte existe más de un software antiplagio. Por ejemplo, el Turnitin o el Viper, que te lo van a hacer. O sea, si tú quieres publicar una revista, si tú quieres hacer tu tesis, vas a pasar por este tipo de software. Y yo no estoy muy seguro cuáles son sus algoritmos, pero también van a encontrar si has parafraseado y inclusive habiendo reorganizado todo, pues si no es tu idea original, uno tiene que, por ética científica, decir de no, y efectivamente si no va a saltar. Y esto de saltar en este tipo de programas en realidad puede tener consecuencias legales. Así que, por favor, hay que citar, definitivamente. Pero no todo es así de complicado como pudo haberlo sido hace quizá 20 años, sino que ahora existen los maravillosos gestores bibliográficos. Y es lo que más voy a recomendarles a todos los que estén en este. Y es que antes de empezar a hacer su investigación, antes de siquiera intentar empezar a leer, por favor, pónganse no importa cuál en realidad, el gestor bibliográfico que más les acomoda, el que tengan acceso, pero aprendan a usarlo y úsenlo desde el comienzo de lo que va a ser su investigación. ¿Por qué? Los gestores bibliográficos básicamente son como que librerías, o sea, son varios, o sea, te permite organizar en carpetas, en temas, y tú puedes ir acumulando todos los artículos que vas a ir leyendo para una investigación, sea que los vayas a usar o no al final, porque hay que decirlo, uno lee 40 artículos y citas 2, o sea, pero puedes ir acumulándolos, y al momento de citar, estos gestores bibliográficos te van a permitir ponerlo en el formato que toque. O sea, yo quiero hacer mi tesis, si necesito hacerlo, como en mi caso, en el formato ISO, perfecto, lo pongo en ISO. Si luego voy a coger esa tesis de base para publicar una revista, también puedo hacerlo, pero la revista me lo pide en Vancouver. Y, oh, por Dios, tener que cambiar las 80 citas bibliográficas de mi tesis sería un problema, ¿no? Pero no estos gestores, porque con un solo botón puedes cambiar de ISO a Vancouver. Obviamente, no, la tesis como tal no puede ser publicada luego en un artículo sin ningún tipo de modificación, pero sí puede ser tomada como base, ¿no? Y esto ahorraría muchísimo el trabajo de estar pues cambiando las comas, el orden lector va con número o solo lector, o si es que la revista va antes del año o el número de página va después de XXX, ¿no? Entonces todas estas cositas se pueden solucionar con los gráficos y es algo que recomiendo muchísimo. Siempre cualquier persona que vaya a hacer una investigación use un gráfico desde el comienzo para que así pueda tener todo un registro de todo lo que ha estado leyendo y a su vez le facilite la vida increíble ya al momento de redactar y si es necesario de cambiar el formato de bibliografía, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que les quería comentar. Gracias por la atención y ahí también les dejo el contacto del Journal Club San Marcos, que también hacemos diferentes actividades educativas como similares a esta. Para darle una chequeada, si tienen alguna duda, también puedan escribirnos a la página del Facebook. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Eduardo. Excelente ponencia. La verdad, estaba muy interesante. Gracias por esa herramienta que nos has dado, especialmente cuando cambias el formato de las citas. Ejemplo, te preguntan, Ángel Toledo Vera te pregunta, ¿los software antiplagio no tienen conflicto cuando usas gestores bibliográficos? No, para nada. Los gestores bibliográficos son un software como tal que lo que hace es, tú en el gestor vas a poner, bueno, yo he leído este artículo que se llama ABC del autor J, en el que está publicado en la revista Science, volumen 24, issue 13. Esa información el gestor lo va a poner como que, ok, esta tiene tal título, tal revista, tal número, etcétera. Y lo que hace es ordenar toda esta información de acuerdo al formato que te está. Nada más. No hay ningún tema o sea, no es plagio usar un gestor, por el contrario. Y de todas maneras, cuando uno ya envía la revista lo que puedes, de hecho, te piden que lo que hagas es mandarlo en texto simple. Entonces quitas todo el hipervínculo, digamos, todas las desligas del software, generas una copia ya solamente en texto, que es lo que se manda. Así que no hay ningún conflicto. Al contrario, también es recomendado que hagas uso de un gestor bibliográfico. Muchas gracias. Bueno, dice Wency Edison, dice que también está en INCIT del Journal Club San Marcos y pueden capacitar en estos gestores bibliográficos. No entendí, ¿INCIT? Sí, INCIT. No, dice, en esta iniciativa del Journal Club que tú estás dirigiendo, pregunta si es que también capacitan en estos gestores bibliográficos. Pues mira que no lo hemos hecho, está planteado hacerlo, esperamos que este semestre que viene, pero hasta ahora no lo hemos hecho. Pero sí, es uno de los que queríamos también tocar, porque para ciencia de cualquier rama es bastante importante saber usarlos, ¿no? Y no son complicados, de hecho, al contrario, son herramientas muy intuitivas que ayudan bastante, ¿no? Y lo bueno es que hay incluso un par gratuitas, 100% gratuitas, entonces sí. Ok, y de varias que tenemos, preguntan, me gustaría saber en qué punto se considera plagio y cómo redactar la tesis sin este inconveniente. Ya, eso es una muy buena y compleja pregunta, de hecho, porque del software, si usas Viper o si usas Strongly Team, y depende de la institución. No hay una regla absoluta para el plagio. Por ejemplo, lo que suelen hacer, digamos, del 100% de tu texto, por ejemplo, imaginemos que son 100 palabras para didácticos, ¿no? A lo mejor 5 palabras resultan coincidir con textos de otras fuentes, ¿no? Y que están ajenas a lo que está haciendo, ¿no? Porque ahí te lo descuentan, digamos, puede que coincida buena parte del texto con otras fuentes, no hay problema cuando estés reconociendo de que, ok, estoy citando a tal persona, ¿no? O sea, esto no es mío, estoy usándolo para poder construir mi conocimiento después, ¿no? En ese caso no se cuenta como plagio, pero puede aún así que hayan ciertas frases que a lo mejor tú no es que estés plagiando a propósito, el software reconoce como que hay un match, por lo tanto es un porcentaje de plagio. Es normal que ocurra, es muy difícil que todo lo que escribas 100% original en la internet y de todas las publicaciones de la historia, pero hay un porcentaje que una institución establece, ¿no? O sea, tu universidad o el Estado o lo que corre la revista, etcétera, que dice, bueno, hasta este porcentaje se acepta, ¿no? Que puede ser, no sé, un 5%, un 10%, un 20%, depende enteramente de que estés pues postulando o intentando publicar ese tipo de investigación. Software en sí, ¿cómo hace para reconocer algo? Digamos, para las citas literales es bastante fácil. O sea, una cita directa, pues si es que está igual, está.
¿Cómo funcionan los parafraseos? Eso sí es más común. No estoy seguro, me imagino que hace un análisis del idioma y ve los sinónimos que uno puede estar utilizando, ¿no? Pero de todas maneras, digamos, para que algo ya te declaren como plagio, es que pases un cierto porcentaje de lo que el software está identificando con otra fuente, está citando en el lugar apropiado, ¿no? Porque eso también es importante. Y también hay que cogerle, digamos, ese el tema de la redacción científica, y es que hay que procurar que de una fuente, o sea, de una revista, de un artículo que estés citando, que todo el contenido que quieras en tu investigación esté junto. Porque si luego tú vas a separar, este artículo tiene mucho contenido que te sirve, vas a poner el punto A en el punto B en la metodología, no sé, 4 veces en la discusión, vas a tener que también poner esa cita varias veces. Porque si no lo haces, considerando, bueno, ya lo puse, en realidad sigues plagiando, porque no estás reconociendo que esa parte específica del artículo ha sido, o sea, no le estás atribuyendo a los autores originales, ¿no? Entonces, por eso también se recomienda mucho que quizá no una sola vez, pero tratar de juntar estos artículos, digamos, que pueden ser la base, inspiración de tu trabajo en sí, tratar de que todo el contenido que quieras citar de ellos esté en un solo párrafo, ¿no? Que pueda estar junto para que abarque una cita. Perfecto, muchas gracias. Hay 2 preguntas, pero que sería bueno que las respondan quizás con la intervención también de María Alexandra. Y para empezar con una de esas preguntas, y ya dándole también el paso a María, junto a ti, Eduardo, tenemos una pregunta que quizás englobe a los dos para una respuesta que dice Armi, Keitel, Quispe y Lianes. Dice, buenas noches, muchas gracias por la presentación. ¿Puedo citar a un libro o un artículo obtenido de Sci-Hub? Sí, sí puedes hacer. En realidad, o sea, es un poco difícil hablar de Sci-Hub porque es declaradamente, pero hay que entender que el conocimiento nunca ha tenido barreras como tal. O sea, nadie debe preguntar cómo consiguió. Tú como científico o como estudiante, o sea, el momento que tú haces tu labor de investigar, estás investigador, así que tú como tu deber moral o ético es que cites cualquier cosa que sepas de otro lado. No te lo pregunto, así que sí, cítalo definitivamente, porque en principio no debería haber un costo para acceder a este conocimiento. Existe, porque claramente, o sea, no vivimos en un mundo ideal, las cosas hay que pagarlas para comer, obviamente, entonces tienen que poder sostener de alguna forma y lo hace cobrando suscripciones y demás. Pero el conocimiento como tal está sujeto a ese pago. Incluso sin Sci-Hub, un artículo que pueda costar, no sé, 100 euros, porque sí, porque ese artículo está en una revista re cara, nos cuesta acceder a ese artículo de 6 páginas, puedes pedírselo directamente al autor. Puedes encontrar, ok, lo escribió tal, está en la universidad tal, tiene su... le escribes, oye, ¿podrías pasarme ese artículo? Y la mayoría de autores, si es que tienen el tiempo para leerte, que muchos sí tienen, pues acabarán respondiendo, porque obviamente ellos no ganan porque alguien compre ese artículo a 100 euros, ¿no? Pero sí que ganan, o sea, la comunidad científica gana siempre que alguien aprovecha un conocimiento y, mejor aún, si puede aportar un poquito más, un granito de arena más, y eso se reconoce cuando... Ok, entonces, siguiendo con el hilo, María, de acuerdo a las fuentes bibliográficas que presentaste, entonces sí es válido citar un artículo que encuentras de Sci-Hub, también como dice Eduardo. Claro, en realidad aquí lo importante, como dijo Eduardo, no es tanto decir, a ver, ¿de dónde conseguiste este libro? Porque voy a hacer el paralelo con la tesis. Obviamente la persona que te va a hacer la explicación no te va a decir, ¿dónde lo conseguiste? ¿Y dónde lo sacaste? Lo más importante aquí, no dejes de citar, porque como dijo Eduardo en su ponencia,
la propiedad intelectual es muy, muy importante. Es más, estoy segura que si tú también entras en la investigación, descubres algo nuevo. Y, o sea, creo que a todos nos gustaría que nos citen, ¿no? Que se diga, ¿no? Tu apellido, tal persona de esto, ¿no? Y que no haya ese término de apropiación intelectual. Entonces, independientemente de que esté en Sci-Hub o no, que lo hayas, que como dice, o no, el autor te lo haya mandado, o te hayan prestado el libro, o no, tienes que citar, ¿no? Ok, aquí hay otra pregunta de Rodolfo Aquiles Ramos González que dice, tengo una pregunta. Muchas veces encuentro trabajos hechos por un autor A, por ejemplo, ¿no? Que a su vez cita a un autor B. Entonces él pregunta, ¿cuál es el orden en el que debería poner a estos autores? Como que cita de cita. Ya. O sea, cuando uno de cualquier cosa, normalmente, ciertamente hay mucho conocimiento que es muy nuevo como para tener muchas citas, pero normalmente autores hablando de lo mismo. Lo ideal es que cites solamente a uno con respecto a una idea, ¿no? A pesar de que puedan haber varios que hayan hablado de esa idea. Y lo ideal a su vez es que primero en presentar la idea. Obviamente pueden haber variantes. A lo mejor te conviene citar la variante que se acomode a lo que tú quieres trabajar. Pero en principio la primera persona que presentó la idea es la que uno debería citar. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en los reviews. Citar un review es valioso para la introducción, digamos, para el marco teórico. Puedes citar reviews porque te van a englobar un montón de cosas que de otra forma tendrías que hacer 80 citas. Pero cuando uno ya trabaja un poco más en temas, por ejemplo, de discusión y de tal, sí que conviene mucho citar la idea original, ¿no? Al primero que haya presentado esa idea. Igual, con salvedades como que haya variantes específicas que tratar, ¿no? O sea, en ese caso citas a quien presentó la variante, ¿no? Ok, perfecto. María, ¿algo que decir? Lo más difícil que fue para ti, o si fue difícil para ti conseguir citas o conseguir bibliografía, ya para cerrar el coloquio, porque el tiempo nos gana lamentablemente. Sí, me imagino. Bueno, qué tan, digamos, ¿cómo podríamos decirlo? De una manera coloquial, qué tan capo eres en tu búsqueda de información. También para del tema. Por ejemplo, yo personalmente, ¿no? Para las personas que recién, como les había comentado mientras estaba haciendo mi ponencia, es la primera vez que te la barrera de investigar. Es la primera vez que dices, uy, ya, ahora sí tengo que investigar de verdad, porque me toca hacer mi tesis. Un primer paso de hacer esto, por ejemplo, y les cuento porque a algunas amigas sí les funcionó que también tenían este mismo problema, es, por ejemplo, no irnos tan lejos y entren, por ejemplo, al REINATI. No sé si han escuchado hablar del REINATI. En el REINATI pueden encontrar distintos trabajos de tesis. Estoy hablando de tesis, no estoy hablando de las bases de datos, pero un ejercicio que yo sí les recomendaría ahí sería, por ejemplo, busca tesis similares a las que tú tienes de idea de hacer. Busca la tesis y ponte a leer el marco teórico. Yo siempre digo que lo primero que... antes del marco teórico, dependiendo de lo que estés buscando, ¿no? Si estás buscando un cuadro de variables, si estás buscando, por ejemplo, la metodología, si es que es quali, si es que es quanti, o si es una investigación-acción. Entonces, primero eso, ¿no? Luego vas a ver el marco teórico. Entonces, si no estás muy familiarizado con estas interfaces de las bases de datos, yo sí te recomiendo busques las tesis, ¿no? Haces una carpeta, buscas las tesis que más o menos van afines a ti, y podrías incluso estar viendo como un estándar de las autores son los que usualmente están trabajando en este tema, ¿no? Ese sería, digamos, un primer paso como que de principiante para empezar. Esa sería, digamos, mi recomendación si recién estás comenzando, porque el REINATI es algo muy sencillo. Ya luego sería el otro, que ya te metes de lleno a buscar la información, como dijo Eduardo, ¿no? De primera fuente, ¿no? Porque si no, si usamos ese tema y si no me dejan entender, tú tendrías que decir, ¿no? Vamos, mi apellido. Ya, yo tengo mi tesis y ahí está, ¿no? Que yo dije que Sánchez dijo. No es esa. La idea es a Sánchez.
que lo encuentres y a esa persona la cites, a pesar de que yo cité a Sánchez, ¿no? Esa creo que es la idea. No sé si Eduardo quiere decir algo. Solo decir que igual va a depender siempre de la situación específica, porque hay cosas, Claro. o sea, esa puede ser recomendación general, cita al autor original, quien sea que haya dicho lo que dijo, pero a veces, por ejemplo, hay que se publican, están respondiendo a otro artículo, entonces en ese caso, pues tendrías que, depende de lo que estés diciendo, puede perfectamente tengas que citar a quien está citando, porque tú estás hablando de cómo respondió, ¿no? De hecho, El otro. hay incluso hasta como que peleas entre artículos que la respuesta y es... No, de hecho, es muy divertido leer Es como un, sí, es como una especie de debate intelectual, ¿no? En vez de responderte con un emoticón o con un respondo con otro artículo. Demasiado académico, creo yo. Pero sí, yo creo que eso es muy importante, tener en cuenta, ¿no? Yo creo que ahorita las personas que nos están escuchando, creo que tenemos personas de niveles, ¿no? Tanto personas que, como les dije, ¿no? Hay personas que primera vez van a hacer una investigación, o ya están un poco metidas, o de repente ya están bien metidas. Entonces, creo que los para poder iniciar son muy importantes. Sobre todo, yo ya, digamos, ¿no? Ya terminando el tema mío, les diría que bastante calma. Es un poco frustrante a veces, creo que no me vas a dejar mentir, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que encontré un tema que me gustaba, que me apasionaba, y este es el tema, ya busco y no hay marco teórico, o sea, no hay suficiente información. Y es frustrante, porque estoy segura que te costó bastante encontrar ese eureka, y ahora dices, uy, y ahora no tengo marco teórico. Bueno, o sea, pues definitivamente pasa. Claro, vamos a ver en este mundo en realidad. Sí, sí, es bastante frustrante no tener un marco teórico. De todas maneras, hay que entender a trabajando. O sea, si una tesis de pregrado, no es muy recomendable hacer una investigación que no tenga marco teórico, porque no tienes la experiencia como para poder a ese abismo. Digamos, con un poco más de años trabajando en investigación, que no haya marco Claro. teórico implica, o sea, primero que nada, Tú mismo lo generes. claro, que no haya nada de marco es muy raro, debe haber algún marco que puedas coger. Luego orientarlo específicamente a lo que te interesa, pues nicho que puedes empezar a trabajar, que ya Una encontraste línea algo. de investigación, de hecho, en la que tú mismo te puedes convertir en uno de esos autores que algún día pueden ser citados. Invitación, ¿no? Que nosotros podríamos dar en esta primera serie de coloquios, ¿no? Que creo que nosotros estamos dando la base para todo lo que va a seguir viniendo. Entonces creo que es esa invitación a investigar, a no quedarte con las ganas, a no quedarte con eso que te enseñaron en la universidad. Creo que algún día podría ser tú un autor que puedan citar. Y eso, ¿no? Adelante, lánzate de la manera. Sí, estoy muy de acuerdo, o sea, investigar es bonito, a pesar de que mucha gente le tenga un poco más que miedo, medio tremendo, porque hay que decirlo, las clases de metodología de investigación a todo el mundo nos dan a todos. Y es culpa de enseña, ¿saben? Porque investigar es bonito, enfrentarte a eso que no sabes, pero que alguien está descubriéndolo, es algo bien emocionante. Porque llega un día en el cual llegas a la actualidad y te das cuenta que nadie lo sabe, y pasa un par de semanas y alguien publica algo al respecto, o sea, te das cuenta que el mundo en sí está avanzando. Y es verdad, sobre todo cada vez se avanza a pasos más agigantados, más rápidos. Entonces los temas que uno va investigando en realidad están investigando los diferentes mundos y es bonito ver cómo avanza y cómo se proyectan estas líneas de investigación. Pero de todas maneras, algo que también me gustaría sugerir es que se comience a... Porque, por ejemplo, lo que dices, lanzarte en pregrado a un tema que no tenga marco teórico, o has investigado bien porque sí tiene y no lo puede pasar, o es que realmente es un tema demasiado... está en el conocimiento, ¿no? Entonces, no es el momento, mantúralo, pero al menos yo siempre he dicho, la tesis de pregrado en sí no es para que te ganes un premio Nobel. Yo estoy muy en contra de personas que no sacan su título porque quieren hacer una tesis muy potente, muy bonita, que eso se investiga porque es dando el conocimiento, pero que te tardes 6 años para sacar tu título para algo así, no tiene sentido en realidad. Investiga para el conocimiento.
investigar independientemente de tu tesis. Pero trata de que tu tesis sea algo que sea manejable en los tiempos que correspondan para sacar el título, ¿no? O sea, al final eso también es importante, que pisen tierra, por favor, chicos. Cuando hagan tu tesis, no hagas un proyecto que te va a tomar 10 años, pues, un título universitario. Un longitudinal. No, que dure así, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Creo que como empezar es eso, es de dar el primer paso y de poquitos. Eso es lo más importante. Muchas gracias, realmente ha sido interesante y dinámico también. Lamentablemente el tiempo nos va a ganar y esperamos de verdad tenerlos a ambos, o por coloquios separados o por ponencias, en caso se pueda, porque hay muchas preguntas, muchos agradecimientos y también de parte de Ciencias Tu Comunidad estamos totalmente agradecidos por su gran ponencia. Ha sido demasiado para nosotros, ha sido mucha información y esperamos tenerlos nuevamente. Sin más que decir, doy por finalizado el coloquio y invitarlos a la próxima conferencia.